Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga en este hermoso día. Mi nombre es Marlene Pérez y quiero darle la bienvenida a mi canal, Sea Hecha Su Voluntad, la voluntad de Dios. Bienvenidos. A lo largo de la historia de la humanidad, nosotros hemos podido realizar diferentes tipos de envío. Por ejemplo, envío de correspondencias, envíos de equipos electrodomésticos, envíos de alimentos, de diferentes tipos de recursos que según la necesidad pues cumplen su propósito. Pero hoy yo quiero hablarte de un envío determinado que tanto tú como yo podemos hacer. Los envíos que te hablé anteriormente se pueden realizar por aire, mar y tierra, pero este tipo de envío cumple un objetivo fundamental y opera en lo sobrenatural. Por eso en este momento quiero invitarte a que me acompañes a leer Isaías 55:11, que dice así: Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Como puedes ver, terminando de leer este versículo, te puedes haber dado cuenta de que la palabra de Dios es el envío del cual yo te quiero hablar en el día de hoy. ¿Y por qué te quiero hablar de esta palabra en el día de hoy? Bueno, porque he escuchado a personas que me han dicho que a raíz de todo esto que ha pasado del coronavirus, independientemente de otras situaciones que se crean, han tenido a familiares, amigos, a personas queridas lejos de ellos y que se encuentran en situaciones difíciles como enfermedad, situaciones de trabajo, han perdido su trabajo, también otros han perdido sus hogares y a veces me comentan y me dicen: yo quisiera estar ahí con ellos, yo quisiera poder abrazarlos, yo quisiera poder estar ahí para que se sientan amados. Y yo quiero decirte que aunque tú no estés ahí, lo cual es sumamente bueno, tú puedes enviar la palabra de Dios. Como te había comentado en el principio, nosotros enviamos determinadas cosas. Por ejemplo, suceden catástrofes en el mundo, suceden huracanes, los cuales dejan a su paso todo tipo de destrucción. Y las naciones que no están pasando por esta situación, pues se encargan y se unen al compromiso de poder ayudarlos enviándoles recursos de alimentos, recursos de medicina, todo para crear una atmósfera en el cual la persona, el país, las familias se sientan protegidas, se sientan amadas. Y esto es sumamente importante. Esto cubre en ese momento una situación que no es completamente eterna, pero sí la cubre en ese momento. Yo te estoy hablando del envío de la palabra, lo cual es más importante que todas estas cosas, lo cual no deja de ser importante, pero cuando tú envías la palabra de Dios, pues esto crea un impacto en lo sobrenatural. Yo quiero ponerte simplemente un ejemplo que está también en la Biblia y es el versículo que voy a tomar de referencia. Pero antes de leer este versículo, antes de pasar a esta lectura de este magnífico ejemplo que nos deja la palabra de Dios, yo quiero decirte que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar e enviar esa palabra. Porque ya que Dios nos da esa autoridad, pues tenemos que tener el cuidado, porque la palabra también habla que no hablemos palabras groseras, sino que tengamos en cuenta todo lo que hablamos para que edifiquemos a todas aquellas personas que nos escuchan. Pero además de eso, leí un versículo que me impactó y que me causó alguna que otra expectativa, y es como que te enciende una alarma y te dice: aquí aún tienes que tener más cuidado. Y es lo que dice Lucas 1:37, que dice que la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Por lo tanto, cuando tú envías la palabra, hay ciertos puntos que tú tienes que tener en cuenta. Lo mismo que la envíes, lo mismo que la declares, lo mismo que la digas. Y es tener en cuenta de que es para edificación de todos los que te escuchan, es para que cuando la envíes va ciertamente a producir algún fruto en la persona o en la familia o en la nación de la cual tú estás enviando esta palabra. Porque cuando leímos el versículo, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Es decir, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Ahora, ¿de qué tipo de frutos estamos hablando? Estamos hablando que cuando tú declares la palabra, si hay alguien enfermo, sanará. Cuando tú declares la palabra, si hay alguien que está pasando por alguna necesidad económica, ciertamente el Señor operará de tal manera que esta situación se va a acabar, o Dios activará personas que le pongan en su corazón el poderte enviar y dar recursos que alivien esta situación.
Abre puertas para que empleos sean establecidos y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de declarar e enviar la palabra. Yo quiero invitarte a mi ejemplo en el día de hoy, y este ejemplo se encuentra en Lucas 7, y vamos a estar leyendo a partir del verso 2 hasta el verso 8. Y la palabra de Dios dice así: en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Este versículo que te estoy hablando en el día de hoy es un pasaje sumamente poderoso que nos deja establecido lo que te estoy hablando desde el principio. Si tú ves aquí, la historia que se narra trata de un oficial romano. El oficial romano entendía lo que era autoridad, pues él estaba bajo autoridad y también él tenía bajo su mando personas a las cuales él enviaba. Más abajo, si tú lees el pasaje completo, él le dice a Jesús: yo conozco lo que es la autoridad, pues yo le digo a estas personas, vayan y van. Yo les digo, vengan y ellas vienen. Es decir, él entendía que él estaba bajo autoridad y que él reconocía donde quiera que él estuviera lo que significaba una persona que estaba en autoridad. Como tú ves en esta narración, se ve que este oficial romano tenía buen concepto, las personas que lo conocían tenían buen concepto de él. Pues cuando él envía a los ancianos a hablar con Jesús, ellos le dicen: Señor, tú tienes que ayudar a esta persona, pues él es una persona que ama a esta nación. Incluso nos construyó hasta una sinagoga. Es decir, no solamente era un oficial romano que a su vez también era inconverso, pues no conocía de la palabra de Dios, y en este tiempo bíblicamente se le conocía como los gentiles, pues solamente recuerden que Dios tenía un llamado sobre el pueblo de Israel. Él no pertenecía al pueblo de Israel, él era romano y era un oficial romano además. Así que estas personas vinieron a interceder por él para que Jesús fuera a sanar a su esclavo que estaba enfermo. En otras versiones explica que estaba paralítico y que estaba a punto de morir. Pero lo que quiero que tú te enfoques en este momento es lo siguiente: este hombre reconocía la autoridad de Jesús, y este hombre sabía que aunque él tenía autoridad, su autoridad era completamente limitada. Él tenía autoridad para ejercer dominio dentro de lo que era el ejército romano, pero él sabía que su autoridad no daba para que su siervo, para que su criado fuera sanado. Y entonces recurrió a un hombre que tenía tal autoridad, pero no tal autoridad, sino una autoridad que operaba en lo sobrenatural. Dice la palabra que él escuchó de Jesús. Cuando él escuchó de Jesús, lo que quiere decir que escuchó que este Jesús sanaba enfermos, que este Jesús echaba fuera demonios, que este Jesús levantaba a paralíticos, levantaba a los muertos, que había poder sobrenatural en él de tal manera que podía levantar también a su siervo. Y él reconoció esto y fue automáticamente, porque en otro pasaje de la Biblia dice que él fue. Pero bueno, en este que estamos leyendo dice que él envió a los ancianos, así que él envió a los ancianos para que ellos pudieran interceder por él y que Jesús pudiera venir a su casa. Pero hay un detalle sumamente importante. Él le está diciendo: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Cuando Jesús se fue acercando, dice ahí, él le salió al encuentro y le dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo no me encuentro digno de que esto suceda. Por lo tanto, di la palabra desde donde te encuentras y yo estoy seguro que mi criado sanará. Entonces, amado amigo que me estás escuchando en este día, yo quiero decirte que aunque tú estés lejos de tu familia, aunque tú estés lejos de tus amigos, aunque tú te encuentres lejos de cualquier situación en la cual tú quisieras estar ahí, yo quiero decirte que por sobre todas las cosas, es decir,
que tú envíes dinero para aliviar una situación económica, de que aunque tú envíes cualquier tipo de alimento para aliviar una situación de escasez en una familia, en un amigo, en personas que tú amas, yo quiero decirte que eso es bueno. Pero más bueno aún es que tú puedas enviar la palabra de Dios. Este oficial romano era un hombre inconverso, pues él le dice a Jesús: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero lo que yo sí sé es que he reconocido autoridad en ti y solamente di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Es posible que tú estés diciendo, ¿será que en realidad esto funcione? Porque tú te encuentras ahora mismo pensando como este oficial romano. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo y que penetra. Así que el ingrediente que se necesita es el ingrediente de la fe. Cuando tú lees este pasaje completamente, yo te invito a que tú puedas hacer esto. Tú vas a ver cómo Jesús después dice que nunca en todo Israel había conocido a un hombre que tuviera tal fe. Si hay alguna persona que le guste cocinar ahí que me esté escuchando, algún chef de cocina, también hombres, no solamente las mujeres les gusta cocinar, saben que hay un ingrediente sumamente importante para que los alimentos o para que la cocina, la comida que tú estés cocinando sepa sumamente rica, y esa es la sal. Pues asimismo, para que se cumpla la palabra de Dios, déjame decirte que hace falta un ingrediente principal y esa es la fe. Así que quiero decirte que tú puedes enviar la palabra desde donde te encuentres, así como el oficial le dijo a Jesús. Tú puedes enviar la palabra y el único ingrediente que necesitas es que tú creas de que esta palabra se va a cumplir. Porque como te dije en Lucas 1:37, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Así que este es mi mensaje en el día de hoy. Que tú sepas que es bueno que cuando sucedan cosas, situaciones en las cuales tú no puedas estar presente físicamente, hay algo más poderoso que podemos hacer y es enviar la palabra de Dios, enviarla con poder, enviarla con autoridad y enviarla en fe. Y esta palabra declara que nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual tú la estás enviando. Si algún familiar tuyo en este momento está enfermo, yo quiero decirte que te pares con toda la autoridad que Dios te dio y tú puedas decir que se sana en el nombre de Jesús, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero animarte a que tú declares la palabra de Dios y no declares tu palabra. A veces nosotros no entendemos, pero a veces por el susto, por el miedo, por la desesperación, precisamente de no estar allí, creemos de que la persona, si está enferma, se va a morir, de que por no estar allí nosotros físicamente no podemos protegerla, y yo quiero decirte que no es así. Que Dios nos dio toda autoridad y nos dejó su palabra que es viva para nosotros establecerla, declararla y enviarla en el nombre de Jesús. Así que también quiero aprovechar este momento. Si en este instante hay alguien que me está mirando y se está sintiendo como este centurión que dice: yo no soy digno. Si tú te sientes indigno de que Jesús no entre a tu casa, déjame decirte que la Biblia, cuando habla de casa, se refiere a nuestro corazón. Y a lo mejor tú estás diciendo: Señor, yo no soy digno ni de declarar tu palabra, ni de tampoco de enviarla, porque no soy digno de que tú entres a mi corazón. Yo quiero decirte que Jesús sí quiere entrar a tu corazón y que Jesús te quiere hacer un hombre y una mujer digna de Él. Jesús quiere entrar a tu casa y también quiere salir a tu encuentro. Así que si tú eres esta persona que en este momento te está sintiendo así como yo estoy diciendo, yo quiero invitarte en este día y yo quiero, a través de Sea Hecha Su Voluntad, enviar la palabra de Dios y convertirme también en una mensajera. Aprovechar este momento y decirte que por voluntad propia, si tú quieres aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que tú puedas cerrar tus ojos y tú repetir después de mí: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por este día. Gracias por enviar, Señor, a Marlene a través de Sea Hecha Su Voluntad y darme la oportunidad de también ser una persona digna que sabe que tú has creído en mí. Señor, entra a mi corazón y perdona, Señor, mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por recibirme en tu reino, del cual estoy agradecido. Esto lo he hecho en el nombre de Jesús.
Yo quiero felicitarte, quiero bendecirte y quiero decirte que ahora tú eres parte de la familia de Dios. Ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios y Dios está ahí para ti. Y para finalizar, quiero animarte a que no dejes de enviar la palabra de Dios. Recuerda este mensaje, la palabra de Dios es viva y es eficaz y va a producir el fruto necesario cuando tú la envíes. Así como dice Lucas 1:37, la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Así que hasta un próximo encuentro, desea hecha su voluntad. Dios te bendiga. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han tomado de su tiempo para suscribirse a mi canal Sea Hecha Su Voluntad. Y si tú todavía no lo has hecho, yo quiero invitarte a que si te gustó este video le puedas dar un like, pero que también te puedas suscribir y no olvides de darle a la campanita, porque de esa manera te van a estar llegando cada semana las notificaciones. Hasta un próximo encuentro y que Dios te bendiga.